Arecibo, WLUZ 88.5 FM, Levitown, San Juan, W208 AE 89.5 FM, Mayagüez, Aguadilla, WLUZ 1 88.5 FM, Guayama, Ponce. Somos Sacra FM. Porque la justicia de Dios se revela de fe en fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Les presentamos el programa Sobre esta roca edificaré mi iglesia, programa de estudios de los libros del Nuevo Testamento. La paz del Señor sea con todos. Está todo sobre que nos extiende, y sobre todo por la oportunidad de exponernos ante su palabra. Estamos en el capítulo 2 de la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, y vamos a dedicarnos a los versículos 9, 10 y 11. En la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, estos versículos que vamos a leer son la revelación más grande que él presenta, no solamente en esta epístola, sino en todas las epístolas que al menos nosotros tenemos con nosotros en la Sagrada Escritura. No todas las epístolas del apóstol llegaron hasta nosotros. El apóstol Pablo fue un hombre de Dios muy prolífero en cuanto a revelación, en cuanto a transmitir revelación, pero no todas las epístolas llegaron a nosotros. Así es que leemos versículo 9, 10 y 11. Por lo cual, Dios también le ensalzó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús, el Cristo, es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Vamos en el detalle, versículo 9 ahora. Por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué significa un nombre que es sobre todo nombre? Significa la disposición de Dios, significa la decisión de Dios de que el hombre tiene solamente un camino para llegar a Él. Significa que no hay más alternativas, que el hombre no tiene más alternativa para acercarse a Dios. Significa que Jesús es el único camino, como está escrito en el Evangelio de Juan: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nombre sobre todo nombre significa que el hombre no tiene alternativas para acercarse a Dios. Significa que solamente hay una forma. Dios ha establecido una forma. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, nosotros leemos que el apóstol establece, Dios en tiempos pasados ha disimulado la condición de los hombres, pero en este tiempo demanda que todo hombre se arrepienta y proceda al arrepentimiento. Es lo que Dios ha determinado. No hay alternativas, no hay otro camino, solamente Jesús, como nosotros lo leemos en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, en el versículo 12, dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nombre sobre todo nombre es la única opción que tiene el hombre para acercarse a Dios. Podrá haber muchas religiones, pero solamente una forma para acercarse a Dios, y es a través de Jesús. Romanos capítulo 1, en el versículo 4, el apóstol establece: el cual fue declarado Hijo de Dios con potencia, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos, de Jesús Cristo, Señor nuestro. No hay formas alternas para acercarse a Dios. Y eso es realmente lo que significa nombre sobre todo nombre. No hay formas alternas para acercarnos a Dios. No hay caminos alternos.
Solamente es a través de Jesús. Hechos capítulo 2, versículo 36, en la primera intervención del apóstol Pedro en Jerusalén, el apóstol dijo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Dios ha hecho Señor y Cristo. Nombre sobre todo nombre. Este que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Y esta es la parte que el enemigo de nuestras almas, Satanás, no puede tolerar, no puede resistir. El que se establezca, el que un hombre de fe, el que una mujer de fe establezca que Jesús es Señor y Cristo. En Hechos capítulo 10, versículo 42, el apóstol también establece: nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Nombre sobre todo nombre es el reconocimiento, es la declaración, como dice el apóstol Pablo en Romanos, es la declaración de Dios de que es el único camino para acercarnos a Dios. Pueden haber muchas religiones, pero la única forma para acercarse a Dios es a través de Jesús. Nombre sobre todo nombre. De allí la importancia de que entendamos el valor del nombre de Jesús. No es Jesucristo, como lo establecimos en uno de los programas anteriores, nombre que ha sido acuñado por editoriales humanas. No es Jesucristo, es Jesús el Cristo, Jesús el ungido, Jesús el Mesías, Jesús el enviado de parte de Dios. Porque cualquier otro nombre se constituye en alternativa, no lo que Dios ha establecido. No es el hombre el que puede decidir cómo acercarse a Dios, es Dios el que ha dispuesto cómo el hombre se va a acercar delante de la presencia de Dios. Y tengo que mencionar esto también. ¿Cuál nombre? Porque en estos últimos tiempos ha habido una proliferación de destacar los nombres hebreos. ¿Cuál nombre? El nombre que se te ha revelado a ti, en el idioma en que se te ha revelado a ti. ¿Eres de lengua inglesa? Pues su nombre es Jesus. ¿Eres de lengua hispana? Su nombre es Jesús. No es Yeshua, es Jesús. ¿Cómo te lo pruebo en la palabra de Dios? Mira lo que dice en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 7 y versículo 8. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: ¿he aquí no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que somos nacidos? Él se reveló a cada uno en la lengua en que habían sido nacidos. No existe la tendencia de que el nombre es Yeshua, es el nombre en el que Él se ha revelado a ti, en el idioma en el que tú hablas, en el idioma en el que tú perteneces. Por lo tanto, y esto es bien importante, porque las tendencias apóstatas van a tratar de sustituir el valor del nombre de Jesús, porque es precisamente eso, nombre sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús, y eso ya entonces viene en el versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están aún debajo de la tierra. ¿Quiénes son los que están en los cielos? Uno de momento podría pensar, bueno, los que están en los cielos son los ángeles. Vamos a Efesios capítulo 3, versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la iglesia a los principados y potestades en los cielos. A los principados y potestades en los cielos. Y Pablo no está hablando aquí de ángeles. Él está hablando de principados y potestades de las tinieblas que están ubicadas en los cielos. Efesios capítulo 6, versículo 12. Sangre y carne, sino contra principados,
contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Filipenses capítulo 2, versículo 10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. No está hablando de ángeles. No está hablando de una creación angélica de parte de Dios, porque ellos ya han doblado rodillas delante de la presencia de Dios. Está hablando de principados, está hablando de potestades, está hablando de fuerzas de las tinieblas. Efesios capítulo 2, versículo 2. En que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. Está hablando de principados y potestades de las tinieblas que operan desde los aires. Claramente el apóstol ha establecido que las fuerzas de las tinieblas han establecido su gobierno sobre la tierra desde los aires. Así es de que para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, significa que se doble toda rodilla de las fuerzas de las tinieblas que operan en los aires. En el nombre de Jesús. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Ahora podemos nosotros entender por qué para el enemigo es sumamente vital cambiar el nombre, quitar el nombre de Jesús. ¿Por qué para el enemigo es tan determinante que el hombre no pueda reconocer el nombre de Jesús? Que hayan nombres alternos. Al enemigo le conviene. Pero la iglesia pierde contundencia espiritual. Puede obtener contundencia religiosa. Puede obtener contundencia social. Pero pierde contundencia espiritual. Por eso lo importante de estos versículos, y decíamos que esta es la parte de la revelación del apóstol Pablo más importante de lo que él transmite, que Jesús es Señor y Cristo. Para que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla. Y luego sigue diciendo de los que están en la tierra. De los que están en la tierra, la generación de Adán. Y finalmente, de los que están debajo de la tierra. ¿Quiénes son los que están debajo de la tierra? Los que están debajo de la tierra son ángeles encadenados por Dios mismo, pero también la generación que no reconoció al Señor y anduvo en arrogancia, alejado de la voluntad de Dios. Debajo de la tierra se encuentra el infierno, para que aún en el infierno reconozcan que Jesús es Señor. En Génesis capítulo 22, versículo 17, encontramos la palabra que Dios le entregó a Abraham. Bendiciéndote bendeciré, y multiplicando multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla de la mar. Y dice, y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. Nombres sobre todo nombre. Y así es como concluye el apóstol Pablo en el versículo 11, y toda lengua confiese que Jesús, el Cristo, es el Señor, para la gloria de Dios Padre. En Isaías, en el capítulo 45, el versículo 22 al 24, el profeta estableció lo siguiente: mirad a mí y sed salvos. Palabra del Señor. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más de mí. Por mí hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Y se dirá en mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados.
Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Es la revelación de la gracia de Dios, el camino que Dios ha establecido, la única forma para que el hombre se acerque a Dios. Pero no solamente es para los pecadores. Este mensaje no es solamente para los pecadores. Este mensaje no solamente es para los que viven en vicios, hundidos en vicios. Este mensaje es para el pueblo de fe, para el hombre de fe, para la mujer de fe. Porque no se trata únicamente de confesar, no se trata únicamente de decir, se trata de sujetarse, de someterse. Mateo capítulo 7, versículo 21 dice, pero Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre hablamos nuevas lenguas, en tu nombre hicimos milagros. No se trata de confesar, se trata de sujetarse, se trata de someterse. Basado en esto, nosotros tenemos que hacer el día de hoy una corrección. En Mateo capítulo 28, versículo 19, leemos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es necesario hacer una corrección. Cuando usted lee en Hechos de los Apóstoles, usted encuentra que bautizaban en el nombre de Jesús. Pero en Mateo capítulo 28, versículo 19, dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es en el nombre de Jesús, porque le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Cómo es posible si el apóstol estableciendo por el Espíritu de Dios, que es nombre sobre todo nombre, a la hora de someter a una persona a su confesión pública de que ha creído en Jesús, vamos a cambiar un nombre? No es que estamos negando Dios en sus manifestaciones como Padre, Hijo y Espíritu Santo. No lo estamos negando, ni mucho menos ponemos en duda la legitimidad de Mateo capítulo 28, versículo 19. No lo estamos poniendo en duda. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Dónde ha estado el fallo? Juan capítulo 5, versículo 43, leemos, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. No está mencionando un nombre. Jesús lo que está diciendo es, yo he venido en representación de mi Padre. Juan capítulo 10, versículo 25, leemos también, les respondió Jesús, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Cuando Jesús está presentando estos versículos, Él está estableciendo que Él ha venido en representación del Padre. No está mencionando un nombre. Está estableciendo que Él ha venido en representación del Padre. Por eso le dice a Felipe, Felipe, si me conoces a mí, conoces al Padre, porque yo estoy en representación del Padre. ¿Qué ha sucedido entonces? Mateo capítulo 28, versículo 19, no es la forma de bautizar. El Señor está estableciendo que somos representantes del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hemos venido en representación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bautizándolos en nombre de, en representación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y con esta palabra les estaba diciendo a los discípulos, ustedes también tienen toda la autoridad, que fue exactamente lo que le dijo a Pedro en Mateo capítulo 16. Lo que ataréis en la tierra será atado en los cielos. Lo que desataréis en la tierra será desatado en los cielos. Toda potestad te es dada y vienes en representación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero entonces vamos a Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 22, versículo 16. Ahora pues, observe,
¿Por qué te detienes? Es la palabra que le han entregado al apóstol Pablo. Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Invocando el nombre de Jesús. Porque le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están aún debajo de la tierra. En representación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, invoca su nombre. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre de Jesús. No hay ninguna contradicción. No hay necesidad de decir que Mateo 28, 19 fue una inserción que se hizo años después a la palabra. Es legítimo, pero el Señor no estaba estableciendo una fórmula bautismal, estaba estableciendo la representación que un discípulo, que un hombre de Dios, que una mujer de Dios iba a establecer sobre la faz de la tierra, invocando el nombre de Jesús. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 5. Oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué la importancia de establecer el nombre de Jesús? Precisamente por lo que Pablo ha establecido por el Espíritu Santo en Filipenses capítulo 2, versículos 9, 10 y 11. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Invocando su nombre, ¿para qué? Para que se establezca que Jesús es hecho Señor y Cristo. Una de las razones del por qué hay mucha tendencia dentro de la iglesia a no afirmarse, precisamente porque nosotros mismos no hemos podido establecer la contundencia del nombre, sobre todo nombre. Para unos aspectos lo utilizamos, pero para otros lo obviamos, para otros lo hacemos a un lado. ¿Cómo queremos nosotros que se establezca contundencia espiritual ante las tinieblas si no hemos podido establecer esa contundencia en nosotros mismos? Porque no hemos entendido todavía lo que significa estar sujeto al señorío de Cristo Jesús. Nombre sobre todo nombre significa la disposición de Dios. Esta es la forma que Dios ha decidido para que el hombre se acerque a Dios. No es el hombre el que va a determinar la forma para acercarse a Dios. Es Dios quien lo ha decidido. Y es la única forma como puede acercarse. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 48. Y les mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 18. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y hay muchos textos, y usted los conoce, en Hechos de los Apóstoles, que destaca el valor del nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Jesús. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. Principados y potestades, fuerzas de las tinieblas, de los que están en la tierra. La iglesia. La iglesia no domina al Señor. La iglesia está sujeta al Señor. La iglesia no determina cómo debe de hacerse las cosas. La iglesia es el cuerpo y Jesús es la cabeza. Por lo tanto, el cuerpo obedece a la cabeza. No se trata de que la iglesia establezca lo que debe de hacerse. Demasiadas reglas humanas, demasiadas decisiones humanas que tienen que ser tiradas, como fue tirado por tierra la torre que levantaron los hombres en Nínive. Tiene que ser tirada para que se establezca la voluntad del Señor. ¿O no acaso lo decimos nosotros cuando oramos? Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. No es el hombre el que determina, es Dios el que debe de determinar.
Romanos capítulo 6, versículo 3, y esta es la contundencia espiritual del bautismo en el nombre de Jesús. ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte? Y ahora entiende por qué la importancia de invocar el nombre de Jesús a la hora de el bautismo. Porque en el bautismo se está introduciendo en el cuerpo de Cristo, para que como Él fue muerto, pero resucitado, el hombre y la mujer de Dios se levanten en novedad de vida. Por eso la importancia de invocar el nombre de Jesús. Venimos en representación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te bautizamos en el nombre de Jesús para que te levantes a novedad de vida. La iglesia ha sido llamada no como una institución religiosa. La iglesia no es una institución religiosa. ¿Cuántos lo hemos dicho en mucho tiempo? Pero en cuanto a nuestra acción, no lo hemos ejecutado. La iglesia no es una institución religiosa, pues entonces vamos a tirar por tierra toda institución religiosa. Esto es todavía un vestigio de la herencia de la Iglesia Católica sobre la Iglesia Evangélica, que tiene que ser removido. Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. La paz del Señor con cada uno de ustedes.